Madrid, 1887. Nadie en aquel salón lloraba de verdad. Había llanto, sí. Había pañuelos doblados con cuidado y cabezas inclinadas con el ángulo exacto que exige el luto de las familias importantes. Pero era un llanto medido, aprendido, del tipo que no mancha el vestido ni enrojece demasiado los ojos. El tipo de llanto que dice, estuve aquí, cumplí, me fui, pero nadie lloraba de verdad. Nadie, excepto ella. Gabriel Montiel de Arcaya, marqués de Arcaya desde hacía 3 días, la vio desde el primer momento, aunque tardó varios minutos en permitirse mirarla de frente. El título había pasado a él con la misma brusquedad con que se heredan las deudas, sin haberlo pedido, sin estar listo, y con la sensación persistente de que el nombre pesaba más que los hombros que debían sostenerlo. Madrid seguía siendo una ciudad donde el nombre lo era todo, y él acababa de recibir el más pesado de todos. La joven lloraba de un modo que ninguno de los presentes lloraba, sin pañuelo, sin postura, con las manos apretadas contra su propio cuerpo como si intentara contenerse y no pudiera, con los ojos fijos en el féretro de una manera que no era distancia ni protocolo, era fijeza. La fijeza de quien ya no le importa quién la ve. Gabriel tenía 34 años y llevaba la mitad de ellos administrando la vida social de su familia con una precisión que sus socios admiraban y sus enemigos temían. Conocía a todas las personas que estaban en ese salón, conocía sus nombres, sus deudas, sus alianzas y sus envidias. En el mundo de los Montiel de Arcaya, nada era casual. Nadie llegaba sin razón y, sin embargo, no conocía a esa mujer. El velatorio de don Ernesto Montiel llevaba 3 horas desarrollándose con la exactitud que corresponde a una familia como la suya. El sacerdote había rezado. El notario había confirmado su presencia para el día siguiente. Los amigos del Senado habían hablado en voz baja del difunto como de un hombre que había sabido vivir con dignidad, y en esa frase había tanto elogio como epitafio. Todo era correcto. Todo era exactamente lo que debía ser. Todo, menos ella. Gabriel calculó su edad en un instante. 20 y pocos años. El vestido era oscuro pero sencillo, sin el encaje ni el brocado que distinguía a las familias con nombre. No era viuda, demasiado joven, y el luto no tenía la rigidez de quien lo lleva por obligación social. Era un luto verdadero, sin elegancia aprendida, el tipo de luto que no cabe en el cuerpo y se desborda por todos los bordes. Nadie a su alrededor le dirigía la palabra. Nadie le ofrecía un vaso de agua ni la guiaba hacia un asiento. Estaba sola en medio de un salón lleno de gente, y esa soledad tenía una calidad distinta a la ordinaria. Era la soledad de quien sabe que no pertenece a ese lugar y ha decidido estar de todas formas. Eso fue lo que más le inquietó a Gabriel. No el llanto, la decisión. Se movió sin prisa. Saludó al senador Perales. Intercambió 4 palabras con el abogado Cifuentes. Aceptó el abrazo de un primo lejano llegado desde Salamanca. Se fue acercando con la naturalidad de quien recorre su propia casa, que era exactamente lo que era, hasta que estuvo a pocos metros de ella. Tenía el cabello oscuro recogido con sencillez. Los ojos, fijos en el féretro, eran de un castaño profundo. No había nada extraordinario en su apariencia, y sin embargo había algo en ella que resultaba imposible de ignorar. Quizás era precisamente eso, la ausencia total de cualquier intento de ser mirada. No buscaba atención, no representaba nada, solo estaba ahí, con ese dolor enorme, dejándolo existir. Gabriel había visto llorar a muchas personas. Había visto el llanto protocolario de las recepciones y el llanto calculado de quien necesita conmover. Había visto a su propia madre despedir a su padre con una dignidad tan perfecta que casi dolía de otro modo. Pero nunca había visto a nadie llorar así por don Ernesto.
como si esa mujer hubiera perdido algo que los demás en ese salón no habían perdido, como si el hombre en el féretro hubiera sido, para ella, una cosa completamente distinta a lo que había sido para todos los demás. A sus espaldas, el murmullo del salón continuaba. Alguien tocaba suavemente el piano en la habitación contigua. Las velas proyectaban sombras largas sobre los muros. Era una noche de finales de otoño en Madrid, y el frío entraba por las rendijas de los balcones con esa insistencia particular que tiene el frío cuando quiere recordarle a uno que sigue vivo. La mujer no se movió. Siguió llorando sin hacer ruido, de pie, sola. Y Gabriel Montiel de Arcaya, marqués de Arcaya desde hacía 3 días, que en 20 años de vida social había aprendido a explicarse casi todo, entendió en ese momento que algo en la historia de su padre, algo que nadie le había contado, estaba llorando frente a él. No sabía su nombre, no sabía quién era, pero antes de que terminara esa semana, iba a saberlo. Y lo que descubriera, aunque todavía no lo presentía, iba a cambiarlo todo. Al día siguiente del entierro, Gabriel llamó a su secretario antes de que terminara la mañana. Todavía tenía en la mente la imagen de esa mujer llorando, sola. Todavía no podía explicársela, y eso, para un hombre como él, era insoportable. No dio explicaciones, dio instrucciones. Quería saber quién era la mujer del vestido oscuro. Quería saber su nombre, su vínculo con la familia, y por qué había llorado así por un hombre al que, según todo lo que Gabriel sabía, no tenía ninguna razón de conocer. No en 2 semanas, en 3 días. El secretario no preguntó nada. Eso era exactamente lo que Gabriel pagaba por él. La respuesta llegó en un sobre sellado al 3er día. Gabriel lo abrió en el despacho, solo. Leyó una vez. Luego lo dejó sobre el escritorio y se quedó mirando el jardín por la ventana sin ver realmente el jardín. Olivia Serrano, 26 años, hija de Amparo Serrano, fallecida hacía 2 años. La madre había trabajado en propiedades vinculadas a la familia Montiel durante más de 20 años, primero en la finca de Valdemoro, después en una casa de alquiler en el barrio de Lavapiés que, según los registros, había sido pagada en nombre de don Ernesto hasta el día de su muerte. Olivia trabajaba como asistente en una escuela para niños pobres. No tenía parientes conocidos, no tenía propiedades, no tenía deudas. La aritmética no cerraba. Don Ernesto había sostenido a esa mujer y a su hija durante más de 2 décadas, sin contrato formal, sin explicación pública, sin que nadie en la familia lo supiera, o si lo sabía, sin que nadie lo dijera en voz alta. Y Olivia era demasiado joven para ser hija suya. La edad no cuadraba. Entonces, ¿por qué? Gabriel era un hombre que no toleraba las preguntas sin respuesta, y esta pregunta, comprendió mientras volvía a doblar el informe, no iba a dejarlo dormir. Fue a la escuela 4 días después. Era un edificio modesto en una calle angosta, con las paredes desconchadas y las ventanas pequeñas que dejaban entrar apenas una franja de luz gris. Dentro se oían voces de niños, el arrastre de bancos de madera, el sonido de una tiza contra el pizarrón. Gabriel esperó en la entrada con el sombrero en la mano, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo fuera de lugar. Ella apareció en el umbral con un cuaderno bajo el brazo y se detuvo cuando lo vio. No fingió no saber quién era. Lo había visto en los periódicos la semana anterior, el nuevo marqués de Arcaya, heredero de don Ernesto. Eso fue lo primero que Gabriel notó. No hubo el instante de duda calculada que usa la gente cuando necesita tiempo para decidir qué actitud tomar. Sus ojos lo reconocieron de inmediato y no hicieron nada por ocultarlo. Sabía que alguien vendría, dijo. Su voz era tranquila. No fría, tranquila, que es distinto. ¿Lo esperaba? Lo esperaba desde hace años. Gabriel había preparado la conversación durante el trayecto en coche, como preparaba siempre las conversaciones difíciles. Había calculado deferencia, o nerviosismo,
o la agresividad defensiva de quien tiene algo que ocultar. No había calculado esto. «No vine por lo que usted piensa», dijo. «¿Y qué pienso yo que vino a buscar?» «A cerrar un asunto incómodo con el menor escándalo posible». Gabriel no respondió de inmediato. Era una respuesta demasiado exacta para negarla sin quedar como un mentiroso. «Vine por la verdad», dijo al fin. Olivia lo miró con una expresión que no era hostil, pero tampoco era amable. Era la expresión de alguien que ha aprendido a medir a las personas antes de gastar palabras en ellas. «La verdad murió con él», dijo. «Algo quedó. Lo que quedó es mío». Dentro de la escuela, un niño se reía de algo. El sonido llegaba amortiguado, como desde otro mundo. «No vine a quitarle nada», dijo Gabriel. «Entonces no necesito darle nada», respondió ella, y dio media vuelta, sin portazo, sin brusquedad, con la calma precisa de quien ha terminado una conversación y no tiene ningún interés en reabrirla. Gabriel se quedó en el umbral con el sombrero en la mano. En 34 años, nadie lo había despedido así. Y lo más extraño de todo era lo que sintió a continuación. No era indignación. Era la certeza, clara e incómoda, de que esa mujer sabía algo que él necesitaba saber, y de que no iba a entregárselo fácilmente. Volvería. Y esta vez no iba a irse sin respuestas. Volvió una semana después. Esta vez esperó en la acera de enfrente a que la escuela cerrara. Estaba apoyado contra la pared con el cuello del abrigo levantado contra el frío de noviembre, cuando Olivia salió con una cesta de libros bajo el brazo. Lo vio desde lejos. Se detuvo un instante. Luego siguió caminando. Él la alcanzó en 2 pasos. «Quisiera hablar», dijo. «Ya habló la semana pasada. No dije lo que quería decir». Olivia no se detuvo. Siguió caminando a buen paso por la acera adoquinada con esa concentración de quien ha decidido no facilitar las cosas. «Tiene 5 minutos», dijo al fin, sin mirarlo. «Hasta la esquina». Caminaron juntos en silencio. Gabriel buscó las palabras que había preparado y descubrió que ya no le servían. «¿Por qué fue al velatorio?», preguntó al final. «Porque tenía derecho a despedirme». ¿De qué manera lo conocía? De la única manera que importa. Él cuidó de mi madre cuando no tenía a nadie más. Cuidó de mí. Eso no necesita un nombre oficial para ser real. Llegaron a la esquina. Ella se detuvo y lo miró por primera vez desde que habían salido de la escuela. «Se acabaron los 5 minutos», dijo. Olivia fue la primera vez que usaba su nombre. Los dos lo notaron. Ella levantó levemente la cabeza, como si el sonido de su propio nombre en esa voz fuera algo que necesitara evaluar antes de responder. «No sé qué busca», dijo ella, «y eso me preocupa más que si lo supiera». Se fue. Gabriel la vio doblar la esquina y desaparecer, y se quedó ahí con las manos en los bolsillos. Iba a volver. Eso ya lo sabía. Lo que no sabía todavía era que cada visita lo estaba cambiando de una manera que ningún informe podría haberle anticipado. Volvió, y en la tercera visita ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Había llovido toda la mañana, y las calles seguían húmedas cuando Gabriel llegó a la escuela. Olivia salió tarde, con la cesta llena de cuadernos y un paraguas que no había conseguido abrir del todo. Caminaron juntos por la acera sin que ninguno de los dos lo propusiera formalmente. Simplemente empezaron a caminar en la misma dirección y ninguno se detuvo. En una esquina, el adoquín estaba suelto y Olivia no lo vio. Trastabilló. Gabriel lo sintió antes de verlo. Un movimiento brusco a su lado, y su mano fue hacia ella por instinto, sujetándola por el brazo un segundo antes de que perdiera el equilibrio del todo. Se quedaron así un momento, ella con el paraguas torcido, él con la mano todavía en su brazo, sintiendo el tejido del abrigo bajo los dedos y, debajo, el calor de algo vivo. «Gracias», dijo Olivia, voz tranquila, pero no lo miró de inmediato. Gabriel retiró la mano despacio y entendió en ese instante que lo que sentía ya no era solo curiosidad. No dijo nada.
No había nada que decir que no resultara demasiado o demasiado poco. Siguieron caminando. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos, una conciencia nueva, una distancia recalibrada, y los dos lo sabían aunque ninguno lo nombrara. Las visitas continuaron. 1 semana. 2. El frío de diciembre fue instalándose sobre Madrid, con esa determinación gris que tiene el invierno en la ciudad, y Gabriel encontraba cada vez más razones para pasar por la calle del Amparo. Una tarde caminaron por el Retiro con la luz oblicua cayendo entre los árboles pelados. Olivia hablaba de don Ernesto, de las pocas veces que lo había visto en persona, siempre con esa distancia cuidadosa que él mantenía entre su vida pública y lo que fuera que representaban Amparo y su hija. ¿Alguna vez le explicó por qué hacía lo que hacía?, preguntó Gabriel. No, nunca explicaba. Aparecía, se aseguraba de que no nos faltara nada, y desaparecía, como si con eso fuera suficiente. ¿Y era suficiente? Olivia miró los árboles antes de responder. Para sobrevivir, sí, para entender, no. Esa respuesta le llegó a Gabriel de un modo que no esperaba. Se detuvo un momento en el sendero, con las hojas secas crujiendo bajo los pies, y la dejó asentarse. Él también había crecido con un padre así. Un hombre que aparecía, garantizaba que no faltara nada y desaparecía detrás de sus obligaciones. La forma era distinta. El resultado, sospechaba ahora, no lo era tanto. Lo que fue descubriendo en esas semanas no era solo deseo, aunque había algo de eso también, quieto y sin forma todavía. Era algo más extraño y más difícil de nombrar. Era que Olivia Serrano era la única persona en su vida que no lo miraba como marqués primero y como hombre después. No calculaba sus palabras en función de lo que él podía darle o quitarle. Le hablaba como si fuera simplemente un hombre con preguntas incómodas. Y eso, en su mundo, era tan inusual que casi resultaba desconcertante. Una tarde de finales de diciembre, al salir de la escuela, Olivia le contó que una madre había venido llorando porque no podía pagar los libros de su hijo, que ella lo había resuelto de su propio bolsillo, sin decírselo a nadie. «Podría pedir ayuda», dijo Gabriel, «a la familia, a mí». Ella lo miró con una expresión que no era orgullo herido, sino algo más firme y más sereno. «No quiero deber nada a nadie que después pueda recordármelo». Gabriel no respondió. Pero mientras el coche lo llevaba de vuelta a la casa donde todo le pertenecía, esa frase siguió resonando, porque había algo en ella que lo describía también a él, y a su padre, y a todo el sistema en que ambos habían crecido creyendo que dar sin nombrar era lo mismo que dar con honestidad. No era lo mismo, y alguien, en algún momento, iba a tener que pagar esa diferencia. Lo que Gabriel no sabía todavía era que ese momento estaba más cerca de lo que pensaba. Don Evaristo Montiel nunca hacía nada de frente. Era el hermano mayor de don Ernesto, el que había nacido primero y heredado menos. Y esa vieja herida, nunca nombrada, siempre presente, había moldeado en él una forma particular de moverse por el mundo, con paciencia, con indirección, con la sonrisa tranquila de quien sabe esperar. Desde la muerte de don Ernesto se había instalado en el papel de consejero natural de Gabriel, con la fluidez de quien llevaba años esperando ese momento. Era el tío, el hombre de experiencia, el que conocía los silencios necesarios. Gabriel lo había aceptado sin cuestionarlo demasiado. Había cosas más urgentes en los primeros meses del duelo. Pero Evaristo observaba, y lo que observaba en las últimas semanas no le gustaba. No hizo preguntas directas, nunca las hacía. En cambio, comenzó a mencionar en las conversaciones de sobremesa ciertas verdades generales sobre la importancia del nombre, sobre los errores privados que terminan siendo públicos, sobre el escándalo que no perdona ni a los inocentes. Palabras que flotaban en el aire sin destinatario visible, palabras que Gabriel escuchaba y no respondía.
Su silencio también era una respuesta. Evaristo lo sabía y decidió actuar. Gabriel lo descubrió por casualidad. Había ido a la notaría a revisar unos documentos de la herencia y se encontró con el abogado Cifuentes saliendo del despacho de su tío. No era una visita en su conocimiento. Cuando preguntó, Cifuentes vaciló un instante. Demasiado breve para ser inocente, demasiado visible para ser casual. Esa noche, Gabriel fue al despacho de Evaristo. Evaristo no lo negó. Con la satisfacción tranquila de quien presenta una solución ya resuelta, le explicó que había contactado a la familia Herrera, en Sevilla, viejos amigos de los Montiel, con vínculos en la educación. Habían mostrado interés en incorporar a una maestra joven y bien formada. El puesto estaba bien remunerado. La recomendación de la familia Montiel abriría todas las puertas. Era, según Evaristo, una oportunidad genuina para ella. «No la conozco», dijo Gabriel. «La conozco lo suficiente», respondió Evaristo. «Sé lo que representa para ti en este momento, y sé lo que representaría para la familia si esto continúa. Ella no ha pedido nada. Todavía». La palabra cayó en el silencio del despacho, con el peso que Evaristo le había calculado. Gabriel lo miró un momento largo. «¿Ya le ofreciste el puesto?» «Le hice llegar la oferta esta mañana, a través de la directora de la escuela». Gabriel sintió algo que raramente sentía, una rabia fría, limpia, que se asentaba en el pecho como agua helada. No pedía salida inmediata, solo estaba ahí, esperando. «Eso fue sin mi autorización», dijo. «Fue en nombre de la familia, que también es tuya». Gabriel pensó por un instante en su padre, en la imagen que había guardado de él durante 34 años. Un hombre recto, generoso a su manera, que sabía lo que debía hacerse. Siempre había admirado esa seguridad en él. Ahora esa imagen empezaba a resquebrajarse. «Lo que hizo mi padre fue exactamente eso», dijo. «Moverla, contenerla, asegurarse de que no fuera un problema. Todo en nombre de la familia. Y también creía que la estaba protegiendo». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era el silencio de alguien que acaba de oír su propia lógica, de vuelta de una manera que no esperaba. Evaristo se recuperó con la velocidad de los años de práctica. «Gabriel», dijo, usando el nombre familiar con deliberada intimidad, como si el título de marqués no existiera todavía entre ellos. Era un hombre que entendía sus responsabilidades. «Sí», dijo Gabriel, «eso es exactamente lo que estoy empezando a entender». Se levantó, recogió sus papeles y salió sin añadir nada más. Esa noche no durmió bien. No era la rabia lo que lo mantenía despierto. La rabia se agota. Era algo más persistente. La imagen de Evaristo presentando aquella oferta con la satisfacción tranquila de quien cree estar haciendo lo correcto. La misma satisfacción, comprendió Gabriel, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, que debía de haber tenido su padre cada vez que pagaba en silencio una factura que nadie nombraría. Proteger, contener, resolver, sin nunca preguntar si la persona que recibía esa protección quería ser protegida de ese modo. A la mañana siguiente fue a la escuela. Olivia ya sabía. La directora le había transmitido la oferta la tarde anterior con el entusiasmo torpe de quien cree que está dando una buena noticia. Olivia la había escuchado hasta el final, había agradecido con cortesía y había pedido tiempo para pensar. Cuando Gabriel llegó y le contó lo que había descubierto, ella no pareció sorprendida. Solo asintió despacio, con esa expresión suya que no era resignación, sino reconocimiento. «Ya decía yo», murmuró, «que la generosidad de los Montiel siempre tiene una dirección. Esta no viene de mí». «Lo sé», dijo ella, y luego, más en voz baja, «eso es lo que más me cuesta». Se miraron en el umbral frío de la escuela. Gabriel quiso decir algo más, y no encontró cómo. Había cosas que todavía no tenían forma de palabras entre ellos.
cosas que existían solo en esa distancia, que se volvía cada vez más pequeña entre sus silencios. «No va a ir a Sevilla», dijo él. No era una pregunta. Olivia lo miró directamente. «Eso lo decido yo», respondió. Y en su voz había algo que era al mismo tiempo una afirmación y, si Gabriel sabía escuchar, algo que se parecía mucho a una promesa. Esa noche, de vuelta en su despacho, Gabriel abrió el cajón donde había guardado el informe sobre Olivia. Leyó de nuevo los datos escuetos: la madre, los años de servicio, la casa pagada en silencio. Y por primera vez se preguntó si su padre habría dejado algo más que silencios, si había papeles, cartas, alguna forma de explicación que nunca había llegado a nadie. La respuesta, aunque todavía no lo sabía, estaba esperándolo en una caja de madera sin adorno, del tamaño de un libro grueso. La caja llegó a manos de Gabriel de la manera más silenciosa posible, a través de la directora de la escuela, que la había guardado durante 2 años, sin saber muy bien qué hacer con ella. Amparo Serrano la había dejado allí poco antes de morir, con una sola instrucción: que no se la entregaran a Olivia, que si algún día alguien de la familia Montiel venía preguntando, fuera para ese alguien. Si nadie venía nunca, que la quemaran. Dentro había 3 cartas dobladas, un retrato pequeño de Olivia de niña, 4 o 5 años, los ojos serios, las manos juntas, y un sobre cerrado con el nombre de don Ernesto, escrito con una letra firme que ya no pertenecía a nadie vivo. Gabriel abrió el sobre en su despacho, solo, con la tarde cayendo gris sobre los tejados de Madrid. La carta tenía fecha de hacía 11 años. Amparo la había escrito con la claridad de quien ya no tiene nada que perder salvo la dignidad, y había elegido guardarla en lugar de enviarla. Eso solo, antes de leer una sola línea, ya le dijo a Gabriel todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de mujer que había sido y el tipo de poder que sabía que no tenía. Comenzaba sin preámbulos. Le pedía a don Ernesto una sola cosa: no dinero, no una posición, no el reconocimiento de ninguna relación que pudiera comprometer su nombre. Le pedía que dijera, una vez, ante quien fuera necesario oír, que Olivia Serrano estaba bajo su palabra, que era una joven honrada, de origen honrado, que había crecido con su apoyo y su conocimiento. Nada más, solo eso. Una frase, un gesto tan pequeño que no costaba nada. Gabriel tuvo que detenerse. Volvió a leer esa línea. No costaba nada. Y comprendió, con una lentitud que dolía, que ese era exactamente el problema, porque si no costaba nada y don Ernesto aún así no lo había hecho, entonces había que llamarlo por su nombre. Siguió leyendo. La carta continuaba con una precisión casi insoportable. Amparo describía los años de silencio, las veces que había pedido, de manera indirecta y cuidadosa, como exigía su posición, alguna forma de reconocimiento que diera a Olivia un lugar en el mundo que no dependiera de la generosidad privada de un hombre que podía retirarla en cualquier momento. Las veces que don Ernesto había escuchado, había asentido con esa amabilidad suya que nunca comprometía nada, y había hecho lo mismo de siempre, nada, con la misma benevolencia con que lo hacía todo. Y luego venía la frase que Gabriel tuvo que releer 2 veces. Amparo escribía: «Sé que no es crueldad lo que le impide actuar. Es algo más difícil de combatir que la crueldad. Es la comodidad de quien nunca ha necesitado nombrarse, porque el mundo entero ya pronuncia su nombre con respeto». Gabriel dejó la carta sobre el escritorio. Se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera, en la calle, pasaba un coche de caballos. Alguien en el piso de abajo cerraba una puerta. La vida de la casa continuaba con su ritmo ordinario, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir en ese despacho. Porque lo que acababa de ocurrir era esto. El hombre al que había admirado durante 34 años, recto,
generoso a su manera, seguro de sí mismo hasta el final. Había recibido esa petición, la había leído, o quizás ni siquiera eso, y había elegido el único camino que no le costaba nada, no hacer nada. No era maldad. Gabriel habría podido lidiar mejor con la maldad. Era algo más reconocible, más devastador. Era la comodidad elevada a sistema. Un hombre que había construido una reputación de generosidad sobre gestos que nunca ponían en riesgo nada de lo que le importaba. Que había protegido a Amparo y a Olivia exactamente hasta el punto en que protegerlas más habría requerido algo de él. Y había llamado a eso protección. Gabriel volvió al escritorio. Dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre, el sobre a la caja, cerró la tapa. Luego se quedó con las manos apoyadas sobre la madera fría. Había heredado una elección que su padre no había hecho, y esa elección llevaba 11 años esperándolo. Se puso el abrigo, salió a la calle antes de que oscureciera del todo y caminó hasta la calle del Amparo sin llamar a su coche. Necesitaba el frío, necesitaba el ruido de los adoquines bajo los pies, necesitaba algo que fuera real y concreto mientras el resto se reorganizaba dentro de él. Olivia estaba cerrando la escuela cuando lo vio llegar. Se detuvo con la llave en la mano y lo miró, y algo en su expresión cambió de inmediato, porque había algo diferente en él esa tarde. Una tensión distinta, una quietud que no era la de siempre. ¿Qué ocurrió?, preguntó, sin rodeos. Así era ella. Encontré algo, dijo Gabriel, algo que su madre dejó. Olivia no habló durante un momento. La llave seguía en su mano. La luz del atardecer caía oblicua sobre la fachada de la escuela y pintaba de naranja el perfil de su cara. ¿Qué encontró? Una carta, escrita por su madre, dirigida a mi padre. Otro silencio, más largo, y, dijo ella con la voz muy quieta, que su madre pidió lo que merecía, y que mi padre nunca respondió. Olivia bajó la mirada un momento. Cuando volvió a mirarlo, Gabriel vio en sus ojos algo que no era sorpresa. Era el reconocimiento de quien lleva años sabiendo una verdad que nadie tuvo el valor de confirmarle. Ya lo sabía, dijo en voz baja. Lo sabía, pero no tenía cómo probarlo. Ahora lo tiene. Olivia no respondió de inmediato. Se apoyó despacio contra el marco de la puerta, como si de repente necesitara algo sólido detrás de ella. Tenía los ojos fijos en un punto entre los dos, y Gabriel entendió que lo que estaba ocurriendo en ese momento no era para él. Era para ella, para Amparo, para todos los años en que habían vivido con esa sospecha como única compañía. Cuando habló, lo hizo en voz muy baja. Mi madre me lo dijo una vez, que había pedido solo eso, una palabra suya, nada más. Hizo una pausa, y que él la miró con esa amabilidad suya, esa amabilidad que no comprometía nada, y cambió de tema. Gabriel no dijo nada. No había nada que decir que pudiera estar a la altura de ese momento. Pasé años pensando que quizás ella había exagerado, continuó Olivia, que quizás lo había malentendido, que un hombre tan respetado no podía ser tan... Se detuvo, buscó la palabra, tan cómodo. No exageró, dijo Gabriel. Olivia asintió despacio. Y en ese gesto pequeño había algo que era al mismo tiempo un peso que se soltaba y una herida que por fin tenía nombre. Gracias, dijo, y era la primera vez que le agradecía algo de verdad. Se miraron en la calle casi vacía, mientras el frío de enero apretaba sobre Madrid. Gabriel quiso decir algo más, algo sobre lo que pensaba hacer, sobre lo que significaba esa carta para los dos, pero las palabras todavía no tenían forma precisa. Lo que sí tenía forma era la decisión. Y Olivia, aunque él no lo dijera, pareció sentirlo, porque cuando se despidieron y Gabriel empezó a alejarse, ella lo llamó por su nombre, solo su nombre, sin el tratamiento de señor Marqués, por primera vez. Gabriel. Él se volvió. Ella no añadió nada más. Solo lo miró un segundo, y luego entró a la escuela y cerró la puerta.
Eso fue suficiente. 2 días después, llegó la invitación a la boda de María. La boda de María Montiel era el evento más esperado de la temporada social de aquel invierno. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Una boda en la familia Montiel de Arcaya era también una oportunidad para verse, para ser vistos, para confirmar alianzas y medir distancias. El salón estaba iluminado con docenas de velas en candelabros de plata, y los músicos afinaban en el corredor, mientras los invitados llenaban las habitaciones con sus trajes oscuros, sus joyas discretas y sus conversaciones cuidadosamente medidas. Gabriel cumplió con todo lo que se esperaba de él. Recibió a los invitados, habló con los que debía hablar, sonrió en los momentos correctos. Era bueno en eso, lo había sido siempre. Pero una parte de él estaba pendiente de la puerta. María le había dicho 3 días antes, con esa franqueza impulsiva que la caracterizaba, que había invitado a Olivia, que la había conocido una tarde en que había acompañado a Gabriel a la escuela, que le había parecido una mujer notable y que no veía razón para no invitarla. Gabriel no le había dicho que no había encontrado cómo. Olivia llegó cuando la fiesta llevaba ya 1 hora. Entró sola, con un vestido sencillo de color oscuro que no buscaba destacar entre los brocados del salón. Se detuvo un momento en el umbral, y Gabriel vio cómo algunos ojos se volvían hacia ella. Esa evaluación rápida y fría que hacen los salones con quien no reconocen. Olivia lo sintió, lo supo, y avanzó de todas formas, con la cabeza levantada y la espalda recta, como quien ha decidido que el miedo no va a dictar su postura. Gabriel la vio desde el otro lado del salón y algo en su pecho se asentó de una manera que no supo nombrar del todo. No se acercó de inmediato. La observó desde lejos mientras María la recibía con calidez genuina y la presentaba a 2 o 3 personas. Olivia respondía con cortesía, sin esforzarse por agradar, sin encogerse bajo el peso de los apellidos que la rodeaban. Fue entonces cuando escuchó la voz de su tío. Evaristo estaba de pie a unos pocos pasos, de espaldas a Gabriel, hablando en voz baja con un grupo de caballeros de edad. El tono era el de la conversación ligera de salón, ese murmullo continuo que llena los espacios entre la música y el movimiento. Pero las palabras llegaron con una claridad que no dejaba lugar a error. La hija natural de Ernesto, se supone. Una lástima que nunca tuviera el valor de resolverlo en vida. Gabriel se quedó inmóvil. No fue rabia lo que sintió primero, fue reconocimiento, la misma lógica de siempre, el mismo mecanismo de siempre, el murmullo como arma, porque el murmullo no deja rastro ni exige respuesta. Amparo Serrano había pedido una sola frase en 11 años, una frase pequeña, sin costo, y don Ernesto había elegido el silencio. Ahora Evaristo usaba ese mismo silencio como cuchillo, y Gabriel comprendió en ese instante que tenía exactamente una elección frente a él. La misma elección que su padre había tenido y no había hecho. Podía quedarse donde estaba, podía seguir la noche como si no hubiera oído nada, como habían hecho todos los hombres de su familia antes que él. O podía cruzar el salón. Cruzó el salón. Lo hizo despacio, sin prisa, sin brusquedad, con la calma con que hacía todo lo que importaba de verdad. Los invitados más cercanos notaron algo en su forma de caminar, esa determinación quieta que tienen los hombres cuando han tomado una decisión de la que no van a volver, y comenzaron a abrir pasos sin que él lo pidiera. La música siguió sonando durante algunos compases, luego fue amortiguándose, porque los músicos también son personas, y las personas notan cuando el aire de una habitación cambia. Gabriel se detuvo frente a Olivia. Ella lo miró. Había visto algo en su expresión, algo diferente a todas las veces anteriores, y esperó en silencio, con esa capacidad suya de no llenar el silencio con palabras que no hacen falta. Él no le habló a ella primero, habló al salón. Mi padre cometió muchos errores.
Su voz era clara, sin énfasis dramático, del tipo que no necesita alzarse para ser escuchado porque el silencio ya se ha hecho solo. El mayor de ellos fue elegir el silencio cuando la verdad era más simple y más justa. Nadie se movió. Alguien, en un rincón, dejó de respirar de forma audible. Ella no es lo que algunos de ustedes han pensado esta noche, y aunque lo fuera, no cambiaría nada. Se volvió hacia Olivia entonces, y solo entonces. Y lo que había en su mirada no era el gesto calculado de un hombre que actúa para una audiencia. Era la expresión de alguien que ha llegado, después de mucho tiempo, al único lugar donde puede estar en paz consigo mismo. No voy a amar en silencio. No voy a usar el título que acabo de heredar para proteger silencios que nunca debieron existir. Extendió la mano. La elijo. Aquí, ahora. En el fondo del salón, Evaristo Montiel no se movió. Tenía la expresión de quien acaba de ver el suelo moverse bajo sus pies y todavía no ha terminado de caer. María, desde el otro extremo de la habitación, sonrió con los ojos llenos, y Olivia Serrano miró esa mano extendida. La miró durante un instante que pareció contener todos los años anteriores, el silencio de su madre, la casa pagada sin nombre, el velatorio al que había ido sin que nadie la invitara, porque tenía derecho a despedirse aunque nadie se lo reconociera. Todo eso. Y también algo más. La certeza de que esta vez la verdad no iba a costar más que el silencio. No respondió de inmediato. Eso era importante. Eso era en cierta manera todo. Porque si Olivia Serrano hubiera tomado esa mano en el primer segundo, habría parecido que estaba esperando ser rescatada. Y ella no había esperado nunca ser rescatada por nadie. Había esperado, en todo caso, que el mundo tuviera alguna vez la honestidad de reconocer lo que ya era, que alguien dijera en voz alta lo que todos sabían en voz baja, que una vez, solo una vez, la verdad no costara más que el silencio. Miró esa mano extendida, luego miró a Gabriel, y en su expresión había algo que él reconoció de inmediato, aunque tardó un segundo en saber de dónde. Lo había visto antes. La primera noche en el velatorio, cuando ella lloraba sin elegancia aprendida junto a la columna de mármol. Era la misma cosa, la misma abertura en la superficie de alguien que lleva mucho tiempo siendo muy cuidadoso con lo que deja ver. Las lágrimas llegaron sin aviso y sin permiso, como llegan las cosas verdaderas. Pero estas eran diferentes a las del velatorio. Aquella noche había llorado por lo que nunca fue dicho, por los años de su madre pidiendo en silencio que alguien nombrara lo que ya existía, y ese hombre eligiendo siempre el camino que no le costaba nada, por el retrato de niña guardado en una caja que casi nadie abrió, que era ella a los 4 o 5 años, con los ojos serios y las manos juntas, y que alguien había conservado con suficiente cuidado como para que llegara hasta ese momento. Aquí lloraba por algo distinto. Lloraba porque alguien había cruzado un salón lleno de nombres y apellidos, con toda la ciudad social de Madrid mirando, y había dicho con la voz tranquila de quien no necesita convencer a nadie más que a sí mismo: la elijo. Puso la mano en la de él. El murmullo volvió al salón como vuelve el agua después de que se levanta una piedra, gradual, inevitable, cubriendo todos los espacios de nuevo. Pero era un murmullo diferente al de antes. Antes era el murmullo de un mundo que se organizaba según reglas conocidas. Ahora era el murmullo de un mundo en el que algo había cambiado de manera irreversible, y todos lo sabían, y algunos tardarían semanas en decidir cómo llamarlo. Evaristo Montiel seguía inmóvil en el mismo lugar del fondo del salón. Tenía los labios apretados y los ojos fijos en un punto indefinido, como si mirando ese punto pudiera reordenar lo que acababa de ocurrir en una forma que le resultara manejable. No lo conseguiría esta noche, y en el fondo, aunque nunca lo admitiría, ya lo sabía. María cruzó el salón con los ojos todavía brillantes y tomó la mano libre de Olivia con esa sencillez suya que nunca necesitaba palabras. Olivia la miró,
y algo en su expresión se ablandó de un modo que muy poca gente había visto nunca. La gratitud de quien recibe un gesto que no pedía y que, precisamente por eso, pesa más. Los músicos intercambiaron una mirada y retomaron la música con suavidad, como quien vuelve a colocar algo delicado en su sitio después de haberlo sostenido en el aire más tiempo del que pensaba. La vida del salón se recompuso, pero no era la misma vida de antes. Esa noche, en esa casa, una jerarquía que había organizado aquel mundo durante décadas había sido alterada, no destruida, alterada. Y eso, comprendería Gabriel más tarde, era más permanente que cualquier escándalo. Salieron juntos cuando la noche avanzaba ya hacia su segunda mitad. Salieron por la puerta principal, no por el corredor lateral, y eso también era una elección. Cada pequeña cosa lo era ahora. El aire de Madrid en enero tenía ese filo particular que obliga a los cuerpos a acercarse sin que nadie lo decida. Caminaron por la acera con el vapor de la respiración visible en la oscuridad y el reflejo de los faroles temblando en los adoquines mojados. No hablaron mucho, no hacía falta. Había entre ellos una clase de silencio que era diferente al silencio de antes. No el silencio de lo que no se puede decir, sino el silencio de lo que ya no necesita decirse. Al doblar la primera esquina, Olivia habló. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Sí, dijo Gabriel. La mitad de esas personas no volverán a invitarle a sus casas. Lo sé. Ella lo miró de lado, con esa expresión suya que evaluaba sin juzgar. Y Gabriel pensó un momento antes de responder. Mi padre pasó 30 años siendo invitado a todas las casas. Hizo una pausa breve. No creo que sea el mejor argumento a favor de eso. Olivia no respondió de inmediato. Pero el paso que dio a continuación fue, casi imperceptiblemente, un poco más cerca del de él. Había cosas que todavía estaban por construirse. Gabriel lo sabía con claridad. El mundo no cambia en una noche porque un hombre cruce un salón y extienda la mano. Habría conversaciones difíciles, habría personas que retirarían su consideración con la frialdad calculada de quien usa la cortesía como arma. Habría momentos en que el marquesado de Arcaya, con todo lo que contenía de historia y de silencio heredado, sería difícil de sostener. Pero también había esto, una mujer caminando a su lado que no le debía nada y había elegido de todas formas. Que había puesto la mano en la suya no porque lo necesitara, sino porque había decidido que lo quería. Y esa diferencia era más importante que cualquier otra cosa que él hubiera heredado. Lo que don Ernesto le había dejado no era solo la fortuna, ni el nombre, ni las propiedades que aparecían en los documentos del notario. Le había dejado también la imagen exacta de lo que un hombre puede hacer cuando elige la comodidad sobre la verdad, y lo llama protección, y nadie le dice nunca en voz alta que no son lo mismo. Gabriel había recibido esa imagen, la había reconocido, y había hecho con ella la única cosa que su padre no había podido o no había querido hacer: elegir diferente. Llegaron a una plaza pequeña donde el farol del centro proyectaba un círculo de luz sobre los adoquines. Se detuvieron sin haberlo planeado, como se detienen las personas cuando el cuerpo sabe que el momento pide quietud. Olivia se volvió hacia él. «Hay algo que necesito que sepa», dijo. «Dígame». «No soy fácil», lo dijo sin disculpa, con la misma serenidad con que decía todo lo que importaba. «No pido mucho, pero lo que pido no es negociable. Y no voy a fingir que esto no va a ser complicado, porque los dos sabemos que lo va a ser». Gabriel la miró durante un momento. «Ninguna cosa que valga la pena es sencilla», dijo. Olivia sostuvo su mirada y luego, despacio, asintió. No fue un gesto dramático, no hubo música, ni testigos, ni salón lleno de apellidos. Solo dos personas de pie bajo un farol en una plaza de Madrid, en enero de 1887, con el frío apretando y el vapor de la respiración mezclándose en el aire entre ellos. Gabriel extendió la mano.
No para el salón esta vez, sino para ella, solo para ella, y Olivia Serrano la tomó, no porque lo necesitara, sino porque había decidido que lo quería. Y esa diferencia, pequeña y enorme al mismo tiempo, era todo lo que el silencio de años nunca había podido contener, y todo lo que, a partir de esa noche, ya no tendría que contener más. Los días que siguieron fueron distintos a todos los anteriores. Gabriel no ocultó nada. Fue a buscar a Olivia a la escuela al día siguiente, a plena luz de la mañana, con el coche del marquesado estacionado en la calle donde todos podían verlo, sin transición discreta, sin espera prudente. Cuando Olivia salió y lo vio, se detuvo. «Otra vez», dijo. «Siempre», respondió él. Caminaron juntos por la calle del Amparo como lo habían hecho tantas veces, pero sin el peso de lo no dicho que antes hacía el aire más denso entre ellos. Y entonces Gabriel se detuvo. No en una esquina, en mitad de la acera, con la gente pasando a su alrededor y el ruido ordinario de la ciudad como único testigo. «Olivia», ella se volvió. «Quiero que sepa algo», dijo él. «No en privado, no en un despacho. Aquí, donde cualquiera que pase pueda escucharlo. Mi padre eligió el silencio toda su vida. Protegió su nombre, su reputación, su comodidad. Y destruyó, despacio, la dignidad de su madre y la suya. Dio un paso hacia ella. Yo no voy a elegir el silencio. No hoy, no mañana, no nunca». La tomó de la mano con firmeza. «El marqués de Arcaya se lo pide aquí, en esta calle, donde cualquiera puede verlo. Quiero casarme con usted. Quiero que lleve mi nombre si lo desea, o que conserve el suyo si lo prefiere, porque tiene una historia que merece ser contada, no ocultada. Quiero que quien nos vea en la calle sepa quién es usted y qué significa para mí. Sin ambigüedad, sin silencio conveniente». Sus ojos se llenaron. No lo evitó. «¿Me está pidiendo que me case con usted en mitad de la calle?», dijo, y en su voz había algo que era casi una sonrisa. «Sí», dijo Gabriel, «porque los salones ya han tenido suficiente protagonismo en esta historia». Olivia soltó una pequeña carcajada. La primera vez que Gabriel la oía reír de verdad, sin reservas, con todo el cuerpo. «Sí», dijo ella, y esta vez no hubo pausa. La decisión llevaba semanas tomada. Gabriel acortó la distancia entre ellos. Se quedaron así un momento, cerca, sin que ninguno de los dos lo forzara, con el vapor de la respiración mezclándose en el aire frío de enero entre ellos. Él podía sentir el calor que irradiaba ella a pesar del abrigo. Podía ver, en sus ojos, que el miedo que había llevado durante tanto tiempo, el miedo a necesitar, a depender, a ser de nuevo invisible, estaba cediendo, despacio, como cede el hielo cuando llega la primavera, sin aviso, sin estruendo, con una silenciosa inevitabilidad. Levantó una mano, rozó suavemente su mejilla, y ella no se apartó. La besó. Fue un beso breve, suave, del tipo que no necesita demostrar nada porque ya todo ha sido demostrado. Y sin embargo fue, de todos los gestos de esa historia larga y silenciosa, el más elocuente, el que no podría haberse dado en el velatorio, ni en la esquina de los 5 minutos, ni en el umbral de la escuela bajo la lluvia, ni siquiera en el salón lleno de apellidos. Solo aquí, en la calle, a plena luz. Alguien que pasaba los miró. Luego siguió caminando. La ciudad no se detuvo, pero algo entre ellos quedó sellado de una manera que ningún documento y ningún silencio podría ya deshacer. Se casaron en la primavera de 1887, con una ceremonia sencilla. Estuvieron presentes las personas que importaban. María, con los ojos brillantes desde el primer banco. La directora de la escuela, que llegó con flores silvestres que nadie le había pedido y que fueron, de todos los adornos, las más hermosas. Algunos amigos de Olivia que la habían visto crecer sin nombre oficial en un mundo que exigía nombres para todo. Evaristo no fue invitado. No hubo escena,
solo una ausencia que decía exactamente lo que necesitaba decir. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Gabriel miró a Olivia y pensó, por última vez, en su padre, no con rabia, no con tristeza, con algo más tranquilo y definitivo. Don Ernesto había elegido la comodidad y el mundo lo había recompensado durante toda su vida. Eso era lo más difícil de comprender y lo más importante de nombrar. Porque los errores que el mundo recompensa son los más peligrosos, son los que se repiten, los que se heredan, y los únicos que, para romperse, necesitan que alguien decida en voz alta que ya es suficiente. Gabriel había tomado esa decisión, y al tomarla no solo había elegido a Olivia, se había elegido a sí mismo. Y así, querido oyente, entendemos que romper el silencio también es un acto de valor. Porque una verdad pequeña, por pequeña que parezca, puede cambiar una vida. Ahora, si llegaste hasta el final, déjame la palabra verdad en los comentarios. Me gusta saber quién me acompañó hasta el último instante de esta historia. En el comentario fijado y en la pantalla final te esperan más historias como esta. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.